Tenemos el gusto de presentarles el webinar sobre marketing estratégico B2B, Camino a la Revolución 4.0, cómo impulsar en las industrias la rentabilidad en la nueva realidad. Estará a cargo de nuestros expositores, los profesores Roberto Mora, director del programa de marketing B2B, y Mario Urreg, que también es el tutor y uno de los responsables del programa. Antes de continuar y cederles el uso de la palabra, básicamente lo que quiero compartir con ustedes es que Geres tiene más de 20 años de experiencia en consultoría y capacitación en minería y sectores de alto valor agregado de la economía peruana. Ha sido la primera escuela de posgrado en el Perú, licenciada por SUNEDU, habiendo satisfecho los requisitos de calidad académica que solicita la nueva ley universitaria. Tenemos alianzas con Colorado School of Mines, Colorado State University, además de la alianza que tenemos con INI. La escuela tiene varios brazos de trabajo, entre ellos el programa conducente a grado, que es la maestría en gestión minera. En la parte de capacitación ejecutiva contamos con una serie de diplomados y programas. En cuanto a educación corporativa, desarrollamos cursos a medida de los requerimientos de las empresas. Y también realizamos consultorías para empresas y también en el tema de investigación trabajamos las líneas de economía, finanzas, gestión estratégica, operaciones y desarrollo sostenible. Muy bien, sin más que agregar, cedo el uso de las palabras a Roberto y a Mario para que empecemos la conversación. Muchas gracias, Flora, por la introducción. Buenos días con todos al webinar en Marketing Estratégico, B2B en el contexto 4.0. Es un gusto estar conectado con todos ustedes para aprovechar una hora de intercambio de conocimientos, demostrar también cómo ustedes pueden involucrarse como ejecutivos en sus campos. Y antes quizás de iniciar, me gustaría saber de una persona que puede dar uso de la palabra, ¿cuál es su motivación? Al menos en Perú es un horario, como Flora ha dicho, temprano, son las 6:45 que iniciamos, porque pensamos que es una hora provechosa, que la mente es fresca. Pero me gustaría saber, por ejemplo, de Enrique quizás, o de Wilber, que veo aquí conectados, ¿cuál ha sido su motivación para tomarse una hora a esta hora y compartir una hora con nosotros hablando sobre marketing estratégico? Por favor, si Enrique o Wilber le gustaría comentar su motivación. Se lo invito a Martín o José Luis, que veo aquí también. Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Qué tal, Jorge Luis? José Luis, Buenos días, ¿cómo están? Sí, bueno, mi motivación, además de darme un duchazo frío para estar despierto y atender la sesión, sí, siempre es un buen horario para aprender. Gracias por la oportunidad, más bien, que me brindas y que nos brindas. Y siempre es bueno reflejar conocimientos, ¿no? Porque no debemos dejar de aprender. Muchas gracias por la oportunidad. Perfecto, José Luis, muchas gracias por compartir tu motivación. Vamos a dar inicio a la charla. Espero que se va compartiendo la pantalla. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos tres partes en el webinar de hoy. Por un lado, en la primera parte vamos a hablar y presentar resultados de investigación que nosotros como instituto realizamos a nivel de América Latina, que nos hace reflexionar, que nos da luces a dónde va el camino, qué va a ser importante en el marketero, en ejecutivos altos, en negocios industriales para dominar sus negocios y su gestión a futuro. Vamos a tener una parte donde vamos a mostrar también cómo ustedes pueden involucrarse en este camino, cómo pueden marcar la diferencia en sus negocios y mercados que actúan. Muchas veces las personas que yo converso, que hablan conmigo, están preocupados. El contexto cambia drásticamente y sienten que lo que están haciendo posiblemente ya no es los métodos y las herramientas que van a usar a futuro. Algunos me dicen, se sienten como si con un pie se encuentran en el cementerio de las viejas victorias
Así que vamos a mostrarles también cómo pueden involucrarse y prepararse para un futuro distinto. Y los que se quedan hasta la final del webinar, vamos a tener una oportunidad de autoevaluación de cada uno, donde puede hacer una prueba en qué tipo de conocimiento y estado se encuentra, respondiendo preguntas, digamos, exigentes que tenemos sobre la capacidad de gestión comercial, donde cada uno puede aprender de su mismo con un pequeño feedback en qué situación se encuentra. ¿Cuáles son cifras duras que nos han hecho pensar como instituto a lo largo de los años, que han sido incluso la motivación para emprender este camino, para dar un aporte significativo a los ejecutivos industriales en América Latina? Investigamos la situación desde muchos años, y no solo nosotros, sino también nuestra aliada, que es la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Y cifras que nos han hecho pensar son, por ejemplo, en América Latina, la inversión en innovación son menos que el 0.1% de la venta anual, cuando en un mercado desarrollado como Estados Unidos son un 5%. Otro número, la venta de productos nuevos en América Latina, en promedio en una empresa industrial, es menos del 7% anual de la venta de productos nuevos introducidos, cuando en Estados Unidos son anualmente casi el 20% productos nuevos. El tercer número, en América Latina, la función del marketing en casi el 70% de las empresas es visto como una función netamente promocional. Y por último, la formación de los ejecutivos, que muchas veces se basan en el libro de la vida, y en el 50% de los negocios está liderado por prueba y error. Todo eso nos ha hecho pensar, todo eso nos ha motivado a emprender este camino de introducir conceptos, herramientas de altísimo nivel a servicio de los ejecutivos en América Latina. Estamos muy contentos que estamos acompañados con empresas líderes, con empresas importantes que apuestan por este conocimiento, por este camino, y poco a poco vemos también con gran satisfacción, midiendo el avance, que sí hay un impacto, que sí hay empresas que pueden desarrollar y avanzar en su camino hacia una empresa orientada al mercado con herramientas modernas y sofisticadas. También colaboramos con los principales medios de negocios, con revistas técnicas. Eso es un aporte que hacemos como instituto, y me gustaría invitar también en la parte inferior, pueden ver un link donde cada uno puede acceder a conocimiento libre al mundo que nosotros proporcionamos. Es una base de conocimiento, de artículos relacionados a temas de marketing, gestión comercial y ventas industriales, y donde ustedes pueden conocer más del tema si les interesa. Ahora, ya entrando al tema como tal, como mencionado en la introducción, estamos observando fuerzas muy poderosas últimamente que influyen a la gestión, a los resultados, y por ende hacen que toda la torta no está creciendo como antes. Bueno, en conclusión, son más empresas que compiten por la misma mercado, por los mismos negocios, y requieren herramientas y técnicas de gestión más avanzadas que antes. Tenemos clientes más exigentes, tenemos una competencia cada vez más fuerte, tenemos todo el tema de digitalización, la globalización, redes globales que hay que estudiar, y no por último en los mercados que nosotros estamos presentes junto con ustedes en América Latina, también observamos fuertes cambios políticos, económicos, que en este contexto también aumentan la complejidad. Como instituto estudiamos continuamente el dominio de capacidades claves de gestión comercial en América Latina para, digamos, un
un radar, un termómetro para nosotros como instituto, saber también cuáles son las necesidades de las empresas, cómo están avanzando y cómo como instituto, por último, podemos hacer también un aporte a medida sobre la situación en cada uno de las empresas y países. Hacemos un estudio que se llama Marketing Capabilities, la capacidad de gestión comercial, que estamos haciendo o ya hicimos con más que 300 altos ejecutivos en Colombia, en Perú y en Chile en total. Y ahora vamos a ver esos resultados que nos dan una primera idea de cómo está la situación y ustedes pueden comentar también cómo se explican estos resultados. Entonces, primero voy a explicar cómo se lee este gráfico. Como mencionado, hemos hecho un estudio, un cuestionario con más de 300 ejecutivos en Chile, Colombia y Perú, y ellos calificaron del 1 al 9 el dominio de las capacidades de marketing estratégico en sus empresas. Para tener una idea, un nivel de 7 significa suficiencia, una calificación menor a 7 significa insuficiencia, y a partir de 8 se puede ser que una empresa logra agregar valor al negocio del cliente. Podemos observar en general que las empresas de América Latina operan en una zona de insuficiencia. En los 3 países en esta muestra, la mayoría de las capacidades están calificadas por debajo de 7 y solamente 3 dimensiones están en suficiencia, que son desarrollo de productos, personal selling y el tema de branding de marca. Esa es una autoevaluación de cada empresa. También podemos observar que las empresas en Chile, en promedio, son los que mejor califican su gestión, aunque también a un nivel bajo, seguido por las empresas en Perú y típicamente en tercer lugar en esta muestra se califican los ejecutivos de Colombia. También para tener una idea sobre cómo desarrollar estas capacidades y de gestión comercial, si una empresa desea mejorar un punto en un dominio, estimamos que debería trabajar y dedicar 2 años de trabajo para lograr un avance en alguno de esas capacidades. Entonces aquí me gustaría dar la palabra a una persona que le gustaría dar un comentario desde su perspectiva, especialmente, por ejemplo, en las capacidades de marketing planning, planificación de marketing, o la capacidad de implementar el marketing y la estrategia, que son en ambos casos por un nivel de 6 aproximadamente, o sea, claramente insuficiente. Me gustaría saber de ustedes, ¿por qué creen ustedes están las empresas en Perú insuficientes en esas 2 capacidades? O incluso si quieren dar el comentario en su propia empresa. ¿Cómo se calificarían ustedes en esas 2 dimensiones y cómo se ven versus el promedio de esta muestra? Si alguien quisiera tomar la palabra, puede prender su micrófono. Si no, invito a Martín o Kuma. ¿Qué tal, Mario, Roberto? ¿Qué tal Hola, con ¿cómo todo? estás? Muy buenos días. Sí, justo estaba revisando cada una de las columnas para levantar la mano. Pero a ver, considero que gran parte del problema es justo o está relacionado a una de las cifras que mencionaste, que era, si no me equivoco, que el 70% o por lo menos en América Latina, el 70% de los departamentos o de las áreas o de los equipos de marketing están más enfocados solamente en temas promocionales y no tanto estratégicos. También porque mucho está, estado viendo en los últimos años, hay mucho enfoque hacia adentro de la empresa, ¿no? Hacia temas financieros, hacia cómo reducir los costos, hacia cómo mantener contentos a los
a los inversionistas o a los stakeholders y se olvida mucho del mercado. Entonces, es por eso que muchas de las iniciativas o de las estrategias están más enfocadas nuevamente hacia adentro y no hacia el mercado. Es así como no le dan importancia tanto al tema de pricing o a una buena promoción o a una buena propuesta de valor. Se confunde también mucho el tema de qué cosa es una propuesta de valor o qué cosa es valor para los clientes. Entonces creo que desde mi perspectiva por ahí van un poco las falencias o las causas de por qué gran parte de las empresas, y me incluyo dentro de esa calificación, no obtienen una calificación mínima aceptable, por así decirlo, ¿no? Correcto. Ok, gracias Martín. ¿Alguien más que quiere hacer? Tenemos espacio para una persona más para dar un comentario. Puede dar su opinión sobre el resultado del estudio o también sobre la situación en su empresa como estime conveniente. A ver si está Wilber o Jorge Luis, Francisco o Enrique. Buenos días, Mario. Qué O pena. Enrique. Yo tengo problemas con mi cámara. Hace un rato por tratar de encenderla, no No te tomé preocupes. tu Te pregunta. escuchamos bien. Ok. Bueno, yo creo que uno de los problemas es un poco de acuerdo con lo que mencionaba Martín, es el hecho de que las empresas no están preparadas lo suficientemente como para desarrollar una estrategia de marketing. Es más cómodo, si se puede decir, trabajar en lo que se puede controlar de una manera más directa, como son los costos, el número de personas, y frente a alguna crisis se reacciona de una manera más directa repito, más cómoda, tratando de reducir esto. Y el cliente, el comportamiento del cliente no es necesariamente un campo en donde las empresas se muevan con comodidad por falta de conocimiento, creo yo. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Perfecto. Mario, Listo. ¿Cómo? Sí, Roberto. solamente para complementar un poco para que puedan leer un poco entre las líneas de los gráficos, si se dan cuenta, hay una de esas capacidades que es la base de todas las demás y un gran problema es que en consideración de que marketing planning o la planificación, que es la base de lo que se va a hacer después, es una de las más bajas. Hay una relación directa que es muy poco probable que uno pueda hacer cosas bien en el camino cuando nuestra capacidad de planificar es muy baja en Latinoamérica. Y eso es una gran causa que en otro estudio, que tiene una forma causal y no descriptivo como este, que es solamente para mostrarles los resultados a nivel general, que encontramos que en la medida que uno tiene una mejor capacidad de planificación, todo lo demás se hace más fácil. Se hace más fácil asignar un precio, se hace más fácil desarrollar un nuevo producto, se hace más fácil administrar el canal, etcétera, etcétera. Entonces, como consejo, dado que esto tiene una estructura, si alguien preguntara, bueno, y entonces, ¿por dónde comienzo? La recomendación más fehaciente y completa que podemos dar es que comiencen con la planificación. Y ojo, que desarrollar una capacidad de planificación no solamente significa escribir un plan de marketing, que muchas empresas lo hacen porque están obligados, porque se acostumbraron, sino desarrollar la capacidad de planificación, de que los ejecutivos que están en el área comercial estén mirando hacia adelante y estén continuamente planificando. ¿Y para qué? ¿Y cómo pueden hacer eso? Necesitan tiempo. Ustedes necesitan que los ejecutivos que están tomando decisiones no solamente tengan tiempo para ejecutar, tienen que tener tiempo para planificar. Entonces, eso es algo importante, que en los 3 países están más o menos a nivel 6 y ese nivel es muy bajo. La planificación es clave para desarrollar todas las demás capacidades. Gracias, Mario. Perfecto. Ok, ¿alguien más con un comentario? Si no,
Roberto, te daría el uso de la palabra para seguir con la segunda parte del webinar, que entiendo que vamos a conocer más sobre el futuro también del marketing estratégico 4.0 y de cuáles de todas esas capacidades que estamos revisando van a tener mayor impacto a futuro. Así que, Roberto, te voy a dar la pantalla y el uso de la palabra. Gracias, Mario. Vamos a ver si funciona. Ok. Entonces, a continuación de lo que Mario mostró, que nos deja un poco, que creo que refleja la realidad. De hecho, yo quiero volver a antes. Mario hizo una pregunta que va un poco después a lo primero. Intuitivamente, me gustaría saber, los que tienen la cámara encendida, los que están poniendo atención al menos, si todo esto hace sentido, si ustedes ven que no solamente pensando en la empresa propia, porque a veces es difícil ser crítico con uno mismo, pero en el mercado, ¿les hace sentido que en Latinoamérica todavía nos falte bastante en el desarrollo de marketing estratégico? ¿Es algo que es intuitivo para ustedes decir, sí, esto tiene sentido? ¿Sí? Veo algunas cabezas moviéndose. Sí. Ok. Porque ahora quiero mostrar un poco, ¿sí? Ok. Quiero mostrar un poco de dónde nace el problema. Yo ya identifiqué que al menos desde la estructura de las capacidades ya hay un desafío, que es que los ejecutivos que debiesen que estar pensando en cómo desarrollar sus capacidades de planificación para facilitar el desarrollo de las capacidades que vienen más adelante, no lo están teniendo. Entonces yo necesito que alguien tenga ese tiempo. ¿Cuál es el otro elemento peyorativo que está detrás de esta historia? Distinto a lo que voy a mostrar después, que es básico, y creo que lo mencionó un poco Martín con esa indicación del dato de Mario, es que cuando existe marketing es muy comunicacional. Por lo tanto, nadie en realidad está realmente preocupado de desarrollar las capacidades de marketing. Se asume que los responsables de ventas las están desarrollando y en el mejor de los casos las están implementando, pero no están desarrollándolas. Entonces, las capacidades que tienen un sabor o una naturaleza dinámica en las empresas industriales en Latinoamérica son más bien estáticas. Entonces, las empresas hacen lo mismo y después como que empiezan a sacarle punta al lápiz, pero no están realmente desarrollando un mejor lápiz en paralelo que nos ayude a escribir una mejor historia. Entonces ahora lo que yo quiero comentarles es un poco dentro de las cosas que vemos en las empresas, dónde está el problema detrás y también si esto realmente vale la pena trabajarlo. Porque algo que yo me he dado cuenta de por qué las empresas no hacen mucho es porque la alta gerencia cree que no tiene un impacto en el negocio. Y eso es un gran error. ¿De dónde viene esa incredulidad en marketing? Es que la gran mayoría de los altos gerentes de las empresas industriales lamentablemente sabe poco y nada de marketing. Cuando uno no sabe algo, es naturaleza humana rechazarlo. ¿Ok? Y eso es un problema que nos vemos enfrentados cuando hablamos del concepto marketing. No se habla, no se hace de lo que no se sabe. Entonces, lo primero es convencerlo que esto ha sido estudiado raudamente por muchos años, en los últimos 10, 15, por supuesto, para saber si las capacidades tienen un impacto. Entonces, en el gráfico derecho, solamente para mostrarle un estudio que realizó McKinsey, muestra que básicamente existe una relación positiva entre tener capacidades de marketing más desarrolladas y el resultado económico de la empresa. Roberto, disculpa, ¿puedes ampliar un poco la imagen o ponerle en modo presentación? ¿Debiese estar viéndolo en modo presentación ustedes? ¿O no? No. ¿No lo ven? Yo estoy viéndolo acá. Solamente si ven la línea a mano derecha, la pendiente es positiva. Eso significa que mientras mayor sofisticación de las capacidades, las empresas tienden a crecer más. Y en específico, lo que se muestra es que las empresas que están en el top 25 crecen un 30% más que el resto de las empresas. Si quieren traducir esto en un número puntual, por ejemplo, en una industria que crece anualmente al 4%,
una compañía con capacidades de marketing más desarrolladas crece un 5,3% en esta industria. Por lo tanto, hay que tener convicción de que en general el desarrollar capacidades de marketing más sofisticadas tiene un impacto directo en el performance de la compañía. Entonces, algo que uno podría comenzar a preguntarse es cómo puedo desarrollarlas, y para eso necesito saber si todas son igualmente importantes o cómo puedo hacerlo de otra manera. Así que en esta idea el foco es intuitivamente, ¿son todas las capacidades iguales o no? Y esto tenemos que tratar de entenderlo en este contexto de la economía, la industria 4.0. Y algo que quiero destacar es que a mí me sorprende mucho que algunas personas al menos, y quiero decir bastantes con eso para no ser eufemista, es que el contexto de entender qué significa economía 4.0, la gran mayoría piensa que uno le va colocando un número porque emerge una idea nueva. Y no, y viene del tema de la revolución industrial y en el fondo los cambios tecnológicos que ha sufrido en la economía. Entonces, en este contexto, la primera revolución industrial viene con la creación de la máquina de vapor en 1774. Luego viene la segunda revolución industrial, que en el fondo viene con la producción masiva. La tercera revolución industrial, que viene con la computarización de los procesos. Y la cuarta revolución industrial viene dado es que ahora tenemos comunicación máquina a máquina que permite tener sistemas digitales autoconectados y que puede incluso autorregularse. Entonces, de ahí viene todo este sistema. Entonces, cuando hablamos de lo 4.0, básicamente estamos hablando de procesos que involucran conexiones de Internet inalámbricas, y eso tiene potencialmente un impacto en el desarrollo de los negocios. Entonces, lo que yo quiero mostrar, ¿cuál es el problema que está detrás de por qué las capacidades de marketing industrial para empresas B2B no están desarrolladas como debiesen desarrollarse? Hay dos grandes fuentes que no han sido realmente internalizadas por las empresas, más allá que muchas dicen que lo son. La primera es estar orientado al mercado. Cuando yo le pregunto a las empresas, ¿su empresa industrial es orientada al mercado? Por supuesto, Roberto. Yo les pregunto, ¿cómo están seguros? Y ahí se empieza a disolver esto. De hecho, la gran mayoría de las empresas, más del 73% de las empresas, ni siquiera sabe definir qué es orientación al mercado. Intuitivamente algo saben, pero estar orientado al mercado es algo sumamente preciso y que se puede medir. Si yo no sé lo que es, jamás lo voy a medir. Eso es un gran problema. El segundo es lo que mencionaba un poco Mario y luego lo mencionaba desde la perspectiva práctica Martín, es que la sofisticación del concepto marketing es muy, pero muy bajo. Entonces aquí se genera un problema también de causalidad. Si no entiendo, ni mido, ni realmente estoy orientado al mercado, jamás voy a avanzar en marketing. Si no soy sofisticado en marketing, jamás voy a estar orientado al mercado. Entonces, ¿qué es lo que me puede dar un paso atrás? Porque si no tengo ninguno de los dos, estoy en un círculo perverso. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Tengo que desarrollar una comprensión de la relevancia de marketing. Y eso es el gran desafío que debiese tener como paso cero cualquier marketero que quiere que realmente su organización se transforme en una empresa orientada al mercado, una empresa con un marketing sofisticado, es decir, una empresa que está preocupada para desarrollar capacidades de marketing de alto impacto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Que adicionalmente el contexto de negocios va cambiando. Mario menciona fuerzas macro
yo voy a centrarme en aquellas fuerzas que impactan de mayor medida a lo que es la estrategia comercial. No necesariamente a nivel de estrategia corporativa ni estrategia competitiva, que finalmente está intrínsecamente correlacionada con la estrategia comercial, que es una capa diferente. Y hay tres cosas que tienen un gran impacto en lo que está pasando hoy en el mercado. Lo primero lo menciona a nivel macro con digitalización, pero en específico la transformación digital del contexto y de las empresas afecta la forma en que vemos y entendemos los negocios porque impacta a los actores que están en nuestros mercados. Aquí yo diría que algo sabemos. Se volvió algo novedoso, esto es novedoso, se volvió algo incluso de moda, está de moda hablar de transformación digital. De hecho, muchas veces, porque esto se viene conversando al menos en un par de años, algunos ya creen que saben y las organizaciones no han avanzado nada. Entonces, una cosa es conocer el tópico y otra cosa es que esté bien desarrollado. Pero algo se sabe. Mucho menos se sabe, pero también algo se sabe, pero mucho menos en comparación a lo anterior, es hablar de agilidad. Y aquí nos focalizamos en el contexto comercial de lo que sería marketing agility. Aquí es mucho menos lo que las empresas saben. Algunas lo han escuchado, algunas han tratado de interiorizar, pero si lo anterior era poco, esto es mucho menos. Y lo tercero es cero, que es la excelencia. Y aquí hablamos de marketing excellence. Entonces, en el primer tema podría ser la digitalización o marketing digital en las organizaciones, y algo se sabe, no mucho. De hecho, pueden ver a las capacidades, pueden evaluar digitalización y social media, y son lejos las más bajas, junto a e-commerce, si no me equivoco. Luego, en agilidad, como les menciono, algo se entiende, pero básicamente muy o tautológico, porque se entiende lo que significa la palabra ágil, pero eso no significa que entiendan el concepto de marketing agility. Y lo tercero, el concepto de marketing excellence. ¿Qué significa ser excellent? ¿Qué significa hacer las cosas bien? Tampoco realmente se entiende en las organizaciones. Entonces, esto que tiene un contexto de cambio externo con temáticas como la transformación digital, la agilidad y la excelencia, no va a tener un impacto positivo si nosotros no logramos tener lo que está dentro del sistema primero desarrollado. Y esto es donde se genera el gran problema de las organizaciones. Los gerentes son buenos para capturar tendencias, pero son malos para controlar la urgencia, en promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un gerente que se da cuenta que las cosas que tienen que mejorar, Roberto, tienen que disculpa, cambiar, Roberto. ¿sí? Roberto, disculpa, tu presentación no avanza. Se quedó en el primer slide y no vemos la presentación. Ahora sí. Dice acá, ¿lo están viendo? Sí, el slide es el correcto, pero aún no se ve pantalla completa. Es como en vista de editar. Extraño, voy a tratar de... Si quieres, presenta desde mi pantalla, si prefieres. Tal vez tiene dos pantallas, por eso. No, voy a poner pantalla completa y mostrar todo lo que tengo. Lo bueno, lo malo, lo feo. Veamos. ¿Cambia? ¿Se ve completo o es por el formato? Sí. Ahora sí. Ya, Sí, ahora sí. súper. Pero falta Entonces ahora se ve completo, ¿cierto? completo, sí. Está bien. Súper. Entonces, volviendo al punto, lo que está dentro, quiero convencerlos de que es más importante que lo que está afuera. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Trabajo con muchas empresas. El gerente que quiere hacer las cosas bien, la gerente quiere hacer las cosas bien, se enfrenta al negocio, a las problemáticas con los clientes, con los proveedores, con sus empleados. Siempre hay problemáticas que resolver, COVID, etcétera, gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene poco tiempo y el poco tiempo que tiene se enfrenta a estos nuevos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esta es la solución al problema. Y el problema es que al adaptar algo nuevo, cuando la base no te permite construir, genera incluso muchas veces más problemas de lo que soluciona.
o termino haciendo la implementación de este nuevo concepto mucho más caro que lo que debiese ser. Entonces, mi primer gran consejo, si ustedes quieren realmente apostar por el futuro de una organización para que las cosas salgan bien desde una perspectiva comercial, / marketing, marketing como macro concepto y un subconjunto de las responsabilidades de marketing es la venta y no al revés, que es lo que normalmente pasa en las organizaciones, lamentablemente, es que tenemos que entender y desarrollar, medir qué es orientación al mercado, qué implica tener un marketing sofisticado y tener comprensión de la relevancia del concepto. Independiente que aún exista o no exista marketing como tal, como unidad funcional. Ahí estamos hablando a nivel conceptual. Muchos estudios han demostrado que el valor agregado de la unidad de marketing es positivo por sobre lo que genera el valor conceptual de marketing. Pero aquí todavía ni siquiera estamos hablando de una unidad funcional. Aquí estoy hablando del concepto de marketing. Entonces, lo que quiero mostrarles es que una pilar clave es elemento de transformación que está acá, que es nuevo, y solamente para que hablen de algo concreto, para que él, la gerente, quiere tomar esto porque es normal, y todas las empresas, al menos dicen, estar más atrás o más adelante en un proceso de transformación digital. Cuando uno habla de ese proceso de transformación, tendría que siempre conversar de 4 elementos al menos, para que sea una conversación profunda y no una conversación superflua. Por un lado, está el uso de tecnología, que es lo más simple de entender. No hay transformación digital sin el uso de nuevas tecnologías. Lo otro es lo que no está siempre tan claro. Si hay una transformación, implica que yo estoy hablando de cambios estructurales en mi organización. Si nada cambia en mi organización, yo no estoy sufriendo una transformación. Por otro lado, para que hayan transformaciones, tiene que venir de afuera hacia adentro. Entonces, tienen que haber cambios reales en la forma en que yo co-creo valor con el mercado. Si no, no hay transformación. Y para que esto no solamente sea una declaración de intenciones, o por otro lado, un sentimiento de obligatoriedad, porque está de moda ser digitalizado, siempre tienen que estar los aspectos financieros sobre la mesa. Hay empresas que han embarcado en proyectos de transformación digital que no causaron ningún impacto en el mercado y por ende todo lo que invirtieron en desarrollarlo se transformó en un gasto. Y esto no viene porque la transformación en sí misma no pueda lograrlo, sino porque no se enfocaron en el uso de las tecnologías, no discutieron las transformaciones o los cambios estructurales y no discutieron cómo esto cambiaba la forma de co-crear valor en el mercado y en el fondo tomaron todo ese esfuerzo, tiempo, recursos y actores externos como un gasto que finalmente llegó a nada. Y eso pasa muchas veces. ¿Puede servir en el futuro? Sí, porque algo deja, pero muchas veces, cuando los recursos son tan limitados, cuando la clave de la impresora a color se la saben 2 personas, a veces los gerentes, y esto lo veo muy comúnmente, se involucran e invierten grandes niveles de recursos en temas que están de moda. Y ese es un error. Ese es un error que a mí me da rabia incluso, porque es muy fácil de evitar si uno tiene mayor claridad conceptual sobre lo que está pasando. Que algo esté de moda no significa que es algo que ustedes tienen que hacer. Puede que sí, puede que no. Siempre ustedes tienen que evaluarlo. Un tema base en este elementos centrales que quiero destacar dentro de este ecosistema, y es un elemento interno, es que ustedes realmente entiendan qué significa estar orientado al mercado. Estar orientado al mercado implica generación de inteligencia de mercados, diseminación de inteligencia de mercados y capacidad de respuesta a inteligencia de mercados. Para eso hay que tener claro entonces qué es inteligencia de mercados. No es cualquier cosa.
Inteligencia de mercado es todo tipo de información sobre el mercado. Dícese, competidores, sustitutos, clientes directos, clientes indirectos, intermediarios, usuario final, entes reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a hablar de información. Entonces, la primera arista de estar orientado al mercado es que una empresa tenga una alta capacidad en generar inteligencia de mercados. Lo segundo es que tenga capacidad de diseminar esa inteligencia. Que lo sepa el gerente, que lo sepa finanzas, no es lo mismo que lo sepan todos. Muchas veces la información relevante para el desarrollo del negocio está aislada en centros o ciertos núcleos que no permiten a todos los actores. Muchas veces las empresas realmente trabajan como silos. Lamentablemente yo he visto que muchas empresas, las áreas funcionales son incluso enemigos. O sea, personas que ojalá al área opuesta le vaya mal. Eso pasa en la realidad. Entonces eso bloquea una potencial diseminación de información relevante, porque no lo ven como colaboradores, no lo ven como el mismo todo, lo ven incluso como competidores, incluso más que competidores lo ven como enemigos. Y eso llega a ser triste. Y lo tercero es la capacidad de respuesta que tenemos a la inteligencia de mercados. Nosotros hemos estudiado un nivel base que te permite decir, no estamos mal, y de ahí para arriba podríamos estar bien, y de ese nivel para abajo están mal. Honestamente, sin decir las empresas que están, o hablando incluso en general, dado que cada una de estas dimensiones se evalúa en una escala de 0 a 100, voy a volver a la presentación y voy a dejar de presentar. Si quieren hablar sobre su propia empresa ideal o hablan en general de su mercado, ya sea en Chile, Colombia, Perú, o en una industria, minería, construcción, celulosa y papel, pesca, etc. Si pueden mencionarme, ¿cuál creen ustedes que en su experiencia es el nivel de orientación de mercado promedio de las empresas? En una escala de 0 a 100. Como les mencioné, ya sea a nivel geográfico, a nivel de industria o su propia empresa. Generar inteligencia de mercado, diseminar inteligencia de mercado, capacidad de respuesta a la inteligencia de mercado. En una escala de 0 a 100, sacando un promedio rápido. Menos de 20. 20%. 40% en minería. ¿Algún otro número? Por lo menos vamos en un promedio de 30. Nos quedamos con ese 30 entonces en promedio. 50 dice en comercio. José Luis dice 30-40. Entonces digamos que en promedio un 35, 37.5. Mira, Rodolfo dice 35 en minería. Richard dice un 30 en minería. Y eso es asumiendo que esto es un dato lo más honesto posible, es una muy mala señal y es parte del diagnóstico del problema que nosotros hemos identificado. Para que ustedes puedan pensar en que hayan capacidades de marketing que van a tener un impacto positivo en la organización, el nivel quiebre es 69 puntos. De 70 hacia arriba, yo ya puedo considerar que en términos relativos lo estoy haciendo bien. Desde 69 hacia abajo, yo lo estoy haciendo mal. Entonces, cuando yo no tengo ese mínimo nivel de orientación al mercado, es muy difícil que la organización pueda desarrollar las capacidades que Mario estaba mencionando. Ahora voy a volver a la presentación general. Gracias a todos por su participación. El otro tema que es muy relevante para los negocios industriales, que va de la mano del concepto marketing, es que el mayor riesgo estratégico, yo sé que esto suena un obvio, pero las empresas no se lo toman tan en serio como debiesen, solamente se lo toman en serio cuando el cliente dice, no te voy a comprar más, vas a perder mi negocio, y más encima la conclusión muchas veces superflua es, perdimos por precio. Uno nunca pierde por precio, perderá por un montón de razones, pero el precio es algo que usted asigna, por lo tanto es una consecuencia más que una causa. Es que en sí mismo
cualquier negocio existe en base a tener clientes, lo cual es un obvio. Pero donde no es tan obvio es cómo yo administro o gestiono clientes. Alguien podrá decir, es más fácil encontrar clientes nuevos. ¿Sabes qué? Con estos señores llevo tantos años trabajando que me tienen hasta acá arriba. A lo mejor será más caro trabajar con ellos, a lo mejor es más barato. En promedio, en un contexto B2B, un 5% de reducción en la pérdida de clientes puede tener un impacto promedio entre un 35 y un 95% de incremento en la rentabilidad. Por lo tanto, esto implica que yo debo gestionar proactivamente el nivel de relacionamiento proveedor-cliente. Las ISO como que nos obliga a pensar un poquito porque nos obliga a medir el nivel de satisfacción. Eso ya por lo menos un algo. La gran mayoría de las empresas en Latinoamérica mide la satisfacción solamente porque la ISO los obliga. Eso es otro gran indicador que no hay una capacidad intelectual de mercado dentro de la organización. No puede ser que algo obvio, dentro de esto es obvio que su empresa existe por los clientes. La medida que un cliente está más satisfecho, es obvio que tiene más probabilidades de quedarse con ustedes. Pero ¿por qué entonces no es obvio medir el nivel de satisfacción? ¿Por qué entonces no es obvio tener un plan de relacionamiento profundo, no un plan social, que es distinto, no un plan de almuerzo, no es un plan de regalos corporativos, que eso es distinto, sino un plan de relacionamiento profundo? Yo realmente me lo pregunto, si para todos es tan obvio que sin clientes una empresa no existe, ¿por qué una derivada más ya es ingeniería nuclear para los gerentes promedio? Yo entiendo el tema de los recursos, yo entiendo que hay que cumplir con los shareholders, yo entiendo que los clientes también son jodidos, yo entiendo que los proveedores nuestros también crean problemas, etc. Pero ¿por qué nos limitamos tanto y por qué reducimos tanto nuestra capacidad para entender el negocio y la gran mayoría ve el negocio de una manera muy operacional y luego de ventas y casi nadie de mercado? Para seguir convenciéndolos que desarrollar capacidades tiene un impacto, y esta perspectiva de aprendizaje en una relación con un cliente te permite aprender, es que mantener una relación con un cliente actual es hasta 5 veces más barato que generar un nuevo cliente. Eso en sí mismo sería otro gran motivador. Entonces, si este mundo ya es difícil por cómo somos nosotros, lamentablemente ustedes se enfrentan a un desafío latente y cada vez más agresivo, que los clientes, mientras incluso están trabajando con ustedes, están siempre con un brazo conectado con el competidor, buscando que les puedan ofrecer un mínimo descuento para cambiarse, un mínimo mayor desarrollo para cambiarse, un mínimo mejor nivel de satisfacción para cambiarse, un mínimo nivel de distintas dimensiones del negocio para amenazarlos ustedes con el cambio, obligarlos a cambiar, etcétera, etcétera. Pero siempre están con una mano en los competidores para poder, de alguna forma, presionarlos a ustedes. Entonces, no solamente el desafío interno que tenemos con nuestra propia alta gerencia, con nuestro propio personal, con nuestras propias dificultades e incapacidades, sino que también el cliente industrial está siendo cada vez más agresivo, está empujando temas más cortoplacistas, y eso nos tiende a confundir aún más cuando el desarrollo del negocio mira a largo plazo. Es difícil ver a largo plazo. Yo tengo empatía, no es que esté de acuerdo, tengo empatía con el cliente, con el decisor, con el alto gerente que se confunde, porque si yo soy nervioso por el corto plazo, por supuesto que me va a costar mirar hacia adelante. El tema es que siempre ha sido difícil. Y yo no tengo la capacidad de entender que el largo plazo, en algún momento es el corto plazo, nunca voy a invertir en él. Y ese es el gran desafío. Por eso estas 3 cajas que estaban al inicio son determinantes. Necesitamos tener una organización orientada al mercado, necesitamos entender qué significa tener un marketing, un mercadeo, una mercadotecnia en México sofisticada, y tengo que entender la relevancia del concepto de marketing.
o si no las cosas nunca van a cambiar lamentablemente. Y todos estos temas que además nos empujan a tratar de ser novedosos, más la mayor agresividad de los clientes, va a hacer que cada vez sea más difícil pensar en largo plazo. Por lo tanto, la invitación es pensar ahora, no dejarlo para mañana, porque mañana va a ser más difícil, pero en algún momento se van a dar cuenta, ¿sabes qué? Si no lo hago, esto no tiene vuelta atrás. Tienen que pensar en el negocio de esa manera, lógicamente cuidando los elementos del corto plazo, porque son importantes, por supuesto. Pero dado que esto es más difícil de mirarlo, tengo que crear sentido de urgencia, si no las organizaciones no cambian. Entonces, ¿cómo logro esto? Y la respuesta es bastante simple. ¿Cómo logro? Tengo que generar conocimiento en marketing. No hay otro camino. Y por eso Mario mencionaba al comienzo que íbamos a mostrarles cómo es una opción de lo que nosotros podemos hacer por ustedes. Porque sin conocimiento de marketing, nada va a cambiar. Si no tengo conocimiento de marketing, no logro tener comprensión de su importancia. Necesito, independiente de la fuente, lean sus libros, busquen en YouTube. Nosotros podemos ofrecer un camino, que es no cualquier conocimiento de marketing, que sea enfocado en marketing industrial. Las discusiones comparativas entre el consumo masivo y el mundo industrial llevan más de 50 años, van a cumplir 60 años, en donde está claro de que el mundo industrial tiene características distintas. Por ejemplo, piense en el concepto de propuesta de valor. En el consumo masivo es muy perceptual. En el mundo industrial es muy técnica, muy basada en rendimiento. En el concepto de valor, en el consumo masivo está muy arraigado en el concepto de valor de la marca. En el concepto industrial está el concepto de valor en uso y además es cuantificable. En el consumo masivo tú piensas en millones de clientes. En Perú 30 millones, en Chile 18 millones, etcétera, etcétera. En el mundo industrial tengo empresas que trabajan con 10 clientes, otras con 50, otros con 100, otros con 200, otros con 400, algunos muy pocos entre 500 y 1000, pero muy rara vez en un país. En Latinoamérica tú tienes más de 1000 clientes. La gran mayoría tiene 80, 60. Y luego, además, en el mundo industrial, la ley de Pareto es casi perfecta. El 20% de tus clientes generan el 80% del retorno. Si decimos 100, el corazón de tu negocio son 20 clientes. Nosotros tenemos transacciones que son muy altas, muy caras. En el consumo masivo son más bien pequeñas. Entonces, hay una serie de dificultades y una serie de diferencias que nos obligan a no solamente estudiar cualquier marketing. Y aquí tenemos que ser honestos, las escuelas de negocio promedio en el mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en Europa, tú tomas una clase promedio de marketing y el 80%, incluso siendo generoso, porque puede alcanzar a ser un 90 o incluso un 95%, es consumo masivo. El mundo industrial se lanza de vez en cuando, especialmente cuando hablas temas de ventas, por el personal selling, algunas veces por temas de desarrollo tecnológico. Entonces no es cualquier concepto de marketing, no es cualquier apelativo de marketing, perdón, es el mundo industrial. Y en el mundo industrial, nuevamente, ustedes pueden buscar libros, pueden buscar canales de YouTube, pueden encontrar podcasts. Nosotros les podemos ofrecer un camino dentro de este camino que es el mundo industrial, que es el diploma. Este diploma, nosotros trabajamos muy arduamente para que las personas el año pasado de la línea derecha, que fueron 17 que aprobaron de 18, puedan tener un contexto distinto. ¿Cómo lo hicimos? Buscamos las personas que fueran las mejores, que estuvieran dispuestas a trabajar con nosotros, por supuesto, pero que les dé un sabor que nosotros, y específicamente yo, no he encontrado en ninguna parte, que tengan la visión norteamericana, que tengan la visión europea y aterrizada a la realidad local latinoamericana. Entonces tenemos personas de Estados Unidos, de Dinamarca, de España, de Colombia, de México, de Perú, de Chile. ¿Qué nos implica eso? Te implica tener este nivel, que estás trabajando un nivel de excelencia. ¿Qué es la tercera pauta? A nivel de excelencia de marketing, son 3 cosas. 1, pensar ecosistémicamente. 2, ser ágiles en la gestión de marketing, que implica saber qué es marketing agility. Y 3,
es el foco en el usuario final. Nosotros hemos instaurado esto en el plan de trabajo para que ustedes puedan desarrollar esto con sentido común, a nivel profundo y con un rendimiento práctico. Partir con macro tendencias, hablar de planificación, por lo tanto todo parte con la formulación de la estrategia de marketing. ¿Cuál es el elemento central de una formulación de marketing estratégico? La segmentación de mercados. Luego entender cómo yo empujo la co-creación de valor, primero con investigación de mercado, segundo con el desarrollo de nuevas ofertas, tercero con una buena estrategia de precios. Finalmente, para ser exitoso, no basta llegar ahí, necesito tener comunicación, necesito entender todos los elementos de la comunicación, los antiguos y los modernos, y por otro lado, los que funcionan y los que no funcionan. Hay que analizar entonces cuál es el impacto del sitio web, social media, apps, trade shows, advertising, etc. También hay que entender que en nuestro mundo, en el nivel de comunicación, hay algo que destaca, que son las ventas personales y la administración del canal. Hablar de personal selling, entender qué implica e-commerce, distribución, agentes y otros intermediarios. Y eso no queda ahí. Nosotros también tenemos que, ejecutivos industriales, avanzar en cómo se implementa una estrategia de marketing. Bueno, ¿cuál es el rol del gerente general o la gerente general? ¿Cuál es el rol del personal de marketing? ¿Cuál es el rol del personal de ventas y otras unidades funcionales? Esto nos permite poder avanzar en lo que diseñamos. Y finalmente también hay tópicos que son colaterales, como branding, relacionamiento, marketing internacional, innovación. Y esto finalmente se ve reflejado, en cómo logramos estructurar una unidad de marketing o una unidad de gestión comercial, e incluso una unidad de ventas que tenga la capacidad de no dejar a marketing de lado. Entonces tienen que aprender a diseñar el departamento de marketing, tienen que aprender a diseñar un departamento de ventas, tienen que aprender a diseñar un departamento híbrido, porque hay una evolución, tienen que también aprender a diseñar otros departamentos. Y finalmente, todo tiene que tener un control. Tiene que haber un liderazgo y muchas veces puede converger en un documento conocido que se le llama un plan de marketing. Todo esto nosotros lo estructuramos de esta manera porque hemos, en el fondo, consolidado 60 años de conocimiento con estudios modernos, con un foco en lo que hacen economías más avanzadas, pero siempre aterrizado a la realidad actual. Y para tratar de darle un sabor más práctico aún, tenemos 2 charlas de practitioners que les permite ver la realidad de los desafíos de algunas industrias importantes en Latinoamérica. El año pasado, si no me equivoco, fue minería y celulosa y papel. Entonces, eso nos da un camino para tratar de que las empresas, ustedes mismos probablemente tienen este interés en el conocimiento de que no hay otra forma de que lamentablemente marketing cumpla su rol en una organización si la organización no tiene conocimiento de marketing. El formato es online porque lo adaptamos para un tema de pandémico, el chat es funcional, las clases son grabadas, lo que les permite 7 días a la hora de volver a los documentos, y si por alguna razón no pueden participar de la sesión está grabada para ustedes, para que lo puedan retomar. Lógicamente, también hay un sentido de responsabilidad. Si una persona puede tomar un 50% o más de las clases, a mí me parece que es responsable pensar en tomar un diploma, porque si no, te pierdes la dinámica y la interacción, no solamente con los profesores, sino con tus propios colegas, que muchas veces tienen cosas muy interesantes que decir, se dan cuenta que hacen cosas parecidas, y por ejemplo, en el diploma del año pasado, hubo al menos 2 parejas de empresas que fortalecieron su relación cliente, una desde cero, y otro que estaban haciendo cosas, las fortalecieron aún más. Porque el mundo industrial es sumamente pequeño y muchas veces regional. Lo que pasa en México impacta en Chile, lo que pasa en Perú impacta en Colombia, lo que pasa en Ecuador impacta en Bolivia. Y muchas veces incluso Brasil, que tiende a ser su propio mundo, también tiene muchos headquarters, entonces también tiene un impacto en lo que pasa a nivel del otro lado de la región latinoamericana. ¿Por qué creemos que realmente podemos hacer un aporte en este desafío no menor de empujar el nivel de conocimiento en marketing industrial? Es porque los alumnos piensan que en una escala de 0 a 10 tenemos casi un nivel de 9 en la novedad de los conocimientos,
casi un nivel de 9 en estimulación intelectual. Tenemos casi 9.3 a nivel de prestigio internacional, que a veces es importante sentir que tienes personas que realmente tienen un conocimiento pluralista. Tienes un casi nivel de 9 en el contenido práctico y casi un nivel de 9 a nivel de recomendación hacia otros actores como potencialmente ustedes. Entonces, ¿cómo ustedes pueden saber lo del conocimiento? Y con esto cierro y no los aburro si es que los estaba aburriendo, o los entretengo más si los estaba entreteniendo. Es que lo mejor es medirse. Entonces yo les planteo el siguiente desafío. Si quieren, lo voy a escribir en el chat ahora, copian el link y yo les digo, si lo quieren acceder, lo voy a tener que copiar de nuevo porque obviamente no lo copió. Ahora sí. Si ustedes tienen un nivel de 80 puntos en esas preguntas, yo me saco el sombrero y les digo a ustedes también. Tienen 17 minutos para realizarlo con 1 minuto de margen de error. Si están bajo esos 80 puntos, yo les diría honestamente, hay algo por hacer. Hay trabajo por hacer. Hay cosas por estudiar, donde ustedes decidan hacerlo. Pero lo mejor es que ustedes tengan un indicador. Yo ya escribí el link está activo. Si ustedes completan los datos, les enviamos el resultado. Y nada más que cerrar con agradecerles el tiempo. Creo que hay mucho más por discutir, pero a la vez pensamos que invitarnos por más de 1 hora decrece sustancialmente la intención a participar. Así que dejo a Mario para que pueda hacer un cierre de esta actividad si lo estima conveniente. Gracias, Roberto. Gracias a todos. De hecho, como dice siempre, el tiempo queda un poco corto. Nosotros con mucho gusto mantenemos el canal abierto con todos ustedes. Tanto si optan por participar en esta autoevaluación, que van a obtener el resultado después con un pequeño feedback del diagnóstico que van a hacer. O también si quieren conocer más sobre nuestros programas, sobre cómo podemos ayudar a sus empresas. Y por último también si están interesados en apuntarse a este gran desafío que Roberto ha presentado del diploma en estrategia de marketing y gestión comercial, que inicia en marzo y que podemos prometer es un súper desafío, pero muy aplicado y que van a hacer crecer no solamente a nivel profesional, también ser un aporte real a sus empresas y al negocio que están trabajando. De mi parte, muchas gracias y Flora, no sé si tú quieres cerrar. Sí, solo quería decir muchas gracias a todos por su participación, especialmente a Roberto y a Mario por tan excelentes comentarios, ¿no?, que nos han dado luces nuevas sobre el tema del marketing industrial, y a todos los invitamos a inscribirse en el programa con algún descuento especial por haber venido aquí, tal vez, Mario. Sí, de hecho, hemos pensado sobre eso también y podemos otorgar un 5% de descuento y clientes de IMI o de Gerens tienen un 10% de descuento adicional. Para las personas que hoy están en el webinar pueden aprovechar un 5% sobre el 10% si son clientes o si no, de todas maneras del 5%. Ok, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.